Muchos y variados dioses hacen parte del reconocido panteón azteca, lo que sirve de base para establecer que esta civilización era politeísta. En cuanto a sus divinidades, no todos son entidades como algo absoluto y todopoderoso, pues se erigen por el hecho de ser encarnaciones de fuerzas naturales que en su mayoría cuentan con cualidades humanas. Ometecutli es un supremo, una divinidad dual que equivale a hombre y mujer, luz y oscuridad, es decir, a la coincidencia de los opuestos. Tezcatlipoca, señor del fuego y de la muerte, dios del cielo nocturno, se le relaciona con el mal y la destrucción. Tlaloc, dios del rayo, el trueno y de la lluvia, es un dios muy generoso al que se acude para pedir por la fertilización de los campos. Chalchitlicue, representante de los ríos, del agua y de los océanos, es una diosa azteca muy venerada por ser también protectora de los partos y bautismos. Huitzilopochtli, era el dios más poderoso de la mitología azteca. Huitzilopochtli, el dios azteca considerado el padre de los aztecas, de tal forma que era su patrón principal. Huitzilopochtli, quien es el dios más poderoso de la mitología azteca, es también hijo del dios Tonatiuh y la diosa Coatlicue. Cuando nació, no fue apoyado por su familia, pero sacó su valía utilizando una serpiente de fuego como arma. Terminó convirtiéndose en regidor del sol. Tonatiuh es uno de los dioses aztecas más importantes, ya que se le considera el dios mexicano del sol y líder del cielo. Era el encargado de dar calor con su poder a sus gentes. También se le consideraba como el patrón de los guerreros. Procuraba vigor y salud para todos los responsables de defender al pueblo azteca. Centeotl, a este dios azteca también se le conoce por el nombre de Cinteotl y es la divinidad del maíz. Este alimento era esencial en las culturas mesoamericanas. Por ello, no es extraño que los aztecas tuvieran para este vegetal su propio dios. El maíz significaba la representación del sustento y de lo dual, de la ebriedad y del consumo de alcohol con objetivos ceremoniales. Zipetetec, como sucedía con Tlaloc, el dios azteca Zipetotec era venerado para tener una óptima fertilidad agrícola. También era la deidad de las minas de oro y del este. Este dios mexicano se representaba vistiendo piel humana desollada, que representaba la muerte de plantas viejas y moribundas y el crecimiento de brotes nuevos. Quetzalcóatl, se trata probablemente del dios azteca más popular. Se le conocía como la serpiente con plumas y su grado de importancia era tan alto que era considerado por algunos como el principal dios del panteón azteca, haciéndole competencia a Huitzilopochtli, quien es el dios más poderoso de la mitología azteca. Quetzalcóatl es el dios azteca de la luz, la vida, la fertilidad, la sabiduría, los vientos, del aprendizaje y el conocimiento. Además, este dios era el patrón de la creatividad. Fue considerado como regidor del oeste y el patrón del día. Tlaltecutli, su nombre significa el que da y devora la vida. Era considerado el dios azteca de la tierra. Requería de sacrificios humanos numerosos para su subsistencia según las creencias aztecas. Este dios mexicano representaba la superficie de la tierra. Se creía que se comía al sol vorazmente todas las noches para devolverlo a la siguiente mañana. Se representa en forma de monstruo marino. Mayahuel, dentro del grupo de las diosas aztecas, Mayahuel era la deidad de la fecundidad, la planta del agave y la nutrición. Se creía que su sangre estaba hecha de pulque, es decir, una bebida alcohólica elaborada con agave. Esta diosa azteca era representada como una mujer de 400 pechos con los que podía alimentar a sus 400 conejos, que se llamaban Tzotzontotochtli. Metzli, era una de las deidades aztecas más representadas del panteón azteca. Era la diosa azteca de la luna y la representación del amor maternal.
tenía la capacidad de controlar las aguas por la acción de sus serpientes, provocando una serie de tormentas e inundaciones. Aún así, también ofrecía buena suerte. Zacateculi, se trataba de un dios azteca protector de mercaderes y comerciantes. Para lograr sus bendiciones, quienes podían permitírselo ofrecían sus esclavos a este dios mexicano. En su representación, Zacateculi destaca por su nariz prominente que se utilizaba como indicador del camino por el que se debía ir. Ixtliltón, este dios azteca representaba las danzas, la división, el juego y la celebración. Se trataba del patrón de las festividades aztecas. También se le consideraba como el dios azteca de la medicina y la sanación. Quienes estaban heridos eran trasladados a su templo. Ixtliltón, se consideraba una deidad azteca que cuidaba de los niños, sobre todo de los que nacían con alguna discapacidad. Mictlantecutli, entre los principales dioses aztecas de la muerte, Mictlantecutli era esposo de la divinidad de la muerte, motivo por el que también era el dios azteca de la muerte y del inframundo. También se le consideraba una deidad de las sombras. Según la mitología azteca, Mictlán, un lugar habitado por almas de difuntos cuya tranquilidad y oscuridad convertían al sitio en un lugar en el que nadie quería parar. Auyateteo, no se trataba de un dios en lo práctica, sino de un conjunto de dioses aztecas. Auyateteo lo constituían los representantes de la depravación, los vicios, el placer terrenal y mundano. Se les relacionaba con los Tzitzimime, es decir, unos seres sobrenaturales vinculados con desgracias como las guerras, las sequías y la muerte.